Abres los ojos, y antes de que tus pies toquen el suelo, antes de que recuerdes siquiera qué día es, tu cuerpo ya te está pidiendo una sola cosa: café. Ese primer sorbo que sientes como necesario, casi sagrado. Ese aroma que despierta tu mente, esa rutina que llevas repitiendo durante años sin cuestionarla, podría estar bloqueando algo mucho más importante de lo que imaginas. No es casualidad, no es coincidencia, porque hay un error silencioso que millones de personas cometen cada mañana, y ese error no solo afecta tu energía, afecta tu dinero, tus oportunidades y el flujo de lo que debería llegar a tu vida. Y lo más peligroso de todo es que parece completamente normal. Nadie te lo enseñó, nadie te advirtió, pero los antiguos maestros de la tradición judía, los sabios de la Cábala, entendían que ese primer momento del día no es un detalle insignificante, es un portal, es el punto donde defines cómo va a fluir todo lo que viene después. Y hoy vas a descubrir por qué ese simple gesto de menos de 30 segundos puede estar cerrando puertas invisibles en tu vida sin que te des cuenta. Shalom, querida familia. Bienvenidos una vez más a este espacio donde la sabiduría milenaria de la tradición judía y la Cábala se convierte en herramientas reales para tu vida diaria. Si es la primera vez que estás aquí, quiero que sepas algo importante. Este no es un canal de teoría, no es un canal de motivación vacía. Aquí hablamos de principios que han sido transmitidos durante generaciones, enseñanzas que no se aprendían en libros modernos, sino en la mesa, en la vida cotidiana, en los pequeños hábitos que parecen insignificantes, pero que lo cambian todo. Y si ya formas parte de esta comunidad, gracias por estar aquí una vez más. Porque tú ya sabes que lo que compartimos no es casualidad, es conocimiento que cuando se aplica transforma. Hoy no vamos a hablar de grandes inversiones, ni de estrategias complicadas para ganar dinero. Hoy vamos a hablar de algo mucho más simple, pero mucho más poderoso. Un solo hábito, un hábito tan pequeño que puedes cambiarlo mañana mismo sin gastar un solo peso, sin modificar tu rutina, sin alterar tu día. Pero según la Cábala, ese pequeño gesto tiene el poder de definir la energía con la que comienza tu jornada. Y escúchame bien. La energía con la que comienza tu mañana se convierte en la energía que domina tu día. Y la energía que domina tus días termina construyendo tu realidad. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo ahora mismo. Mientras sigues escuchando, escribe en los comentarios esta frase exacta: mi día fluye como el agua y el dinero llega sin trabas. Escríbela completa. No la cambies, no la resumas. Porque hoy no solo vas a escuchar, hoy vas a empezar a declarar. Y al final de este video, vas a entender exactamente por qué esas palabras son más importantes de lo que imaginas. Ahora sí, empecemos desde la raíz de todo. En la Cábala, la mística judía más profunda, existe un sistema que explica cómo fluye la energía en el universo y también en tu vida. Ese sistema se llama la Sefirot. Son 10 canales. 10 formas en las que la energía divina desciende desde lo espiritual hasta lo material. Y esto no es algo abstracto, no es filosofía lejana. Estas fuerzas están presentes en todo lo que haces, en todo lo que consumes, en todo lo que piensas, incluso en lo que tomas cada mañana. De esas 10 sefirot, hay 2 que hoy necesitas entender perfectamente. La primera se llama Gesed. Gesed es expansión, es apertura, es abundancia. Es el flujo que no encuentra obstáculos, es cuando las cosas empiezan a moverse sin que tengas que forzarlas. Es cuando el dinero llega con facilidad, cuando las oportunidades aparecen sin buscarlas, cuando todo parece alinearse a tu favor. Gesed es la energía de dar, de crecer, de avanzar. Y en el mundo físico hay un elemento que representa perfectamente esa energía: el agua. El agua fluye, el agua no se resiste, el agua entra por cualquier espacio y da vida a todo lo que toca. Por eso, en la Cábala, el agua es la manifestación física de la abundancia. Ahora, hay otra sefirá que necesitas conocer. Se llama Geburá. Geburá es lo opuesto. Es límite, es restricción, es juicio. Es cuando las cosas se frenan, cuando aparecen obstáculos, cuando todo se vuelve más difícil de lo que debería ser. Geburá no es mala, es necesaria. Sin límites el mundo no funciona, pero hay un problema muy importante: el orden.
porque en la Cábala el orden lo cambia todo. Primero debe venir Gesed y después Geburá. Primero la apertura y luego el límite. Primero el flujo y después la estructura. Cuando ese orden se rompe, cuando el rigor llega antes que la apertura, el día comienza con bloqueo. Y aquí es donde entra algo que haces todos los días sin darte cuenta. El café, oscuro, amargo, intenso. El café pertenece a la energía de Geburá, no solo por su sabor, sino por lo que provoca en tu cuerpo: activación, tensión, alerta, presión. Y cuando lo primero que entra a tu cuerpo al despertar es esa energía, estás enviando un mensaje claro. Hoy el día empieza con rigor. Hoy primero viene el esfuerzo, el estrés, el límite. Y el día responde, no de forma inmediata, no de forma mágica, pero sí de forma constante. Porque lo que haces una vez no define tu vida, pero lo que repites todos los días, sí. Y cuando durante meses, incluso años, comienzas cada mañana desde la energía de restricción, terminas creando un patrón. Un patrón donde el dinero cuesta más, donde las oportunidades tardan más, donde todo requiere más esfuerzo del necesario. No porque no puedas, sino porque empezaste el día en el orden equivocado. Ahora que entiendes esto, déjame llevarte un paso más profundo. Porque esto no se trata solo de conceptos espirituales. Esto tiene un efecto real, directo, en tu cuerpo, en tu mente y en cómo se desarrolla tu día. Piénsalo un momento. Te despiertas después de 6, 7 u 8 horas sin beber agua. Tu cuerpo está en un estado de ligera deshidratación. Tu sistema está en pausa, esperando activarse. En ese instante, lo que entra primero en tu cuerpo no es solo una bebida, es una señal, una instrucción, una orden silenciosa que tu cuerpo y tu mente interpretan sin cuestionar. Si lo primero que entra es algo suave, limpio, fluido, tu sistema responde con calma, se abre, se equilibra. Pero si lo primero que entra es algo fuerte, amargo, estimulante, el sistema entra en alerta. Se activa el estrés, se acelera el ritmo, se prepara para reaccionar, no para fluir. Y esto no es solo físico, es también mental y emocional, porque esa primera sensación, ese primer impacto, marca el tono del día. Si comienzas con prisa, el resto del día se siente apresurado. Si comienzas con tensión, todo parece más difícil. Si comienzas con presión, cada decisión pesa más. Ahora imagina repetir eso todos los días. No una vez, no dos, sino cientos de veces al año. Ahí es donde aparece lo que en la Cábala se conoce como patrón. Un patrón no se crea por un error aislado, se crea por repetición. Y los patrones definen resultados. Así como en las finanzas, no te haces rico por una sola buena decisión, ni te vuelves pobre por un solo error. Te haces rico o pobre por lo que repites cada día sin darte cuenta. Y aquí está lo más importante. Ese primer gesto de la mañana no solo afecta tu energía, afecta tu percepción. Y tu percepción determina tus decisiones. Y tus decisiones crean tus resultados. Cuando empiezas el día desde la tensión, ves problemas donde hay oportunidades. Cuando empiezas desde el estrés, tomas decisiones más rápidas, pero menos inteligentes. Cuando empiezas desde el rigor, todo te exige más esfuerzo. Pero cuando empiezas desde la calma, desde la claridad, desde el flujo, tu mente funciona diferente. Detectas oportunidades más rápido. Respondes mejor a los problemas. Te mueves con más seguridad. Y eso se traduce en dinero, porque el dinero no responde solo al trabajo, responde a cómo piensas, cómo decides y cómo actúas. Y todo eso empieza en los primeros minutos de tu día. Por eso, este pequeño hábito, que parece insignificante, en realidad está definiendo mucho más de lo que imaginas. No es el café en sí, es el momento en el que lo tomas. Es el orden. Porque cuando eliges empezar el día desde la energía correcta, todo lo demás comienza a alinearse. Déjame contarte una historia real, transmitida durante generaciones en la tradición judía, sobre un hombre que hacía todo bien, pero aún así no lograba avanzar.
Su nombre era Moshe Leib. No era un hombre perezoso, no era irresponsable, no era alguien que desperdiciara oportunidades. Trabajaba duro, cumplía con sus compromisos, cuidaba a su familia, ayudaba a los demás. Y sin embargo, el dinero no se quedaba en su vida. Entraba y se iba. Cada vez que parecía que su negocio empezaba a mejorar, algo ocurría. Un cliente que no pagaba, una mercancía que llegaba dañada, un trato que se caía en el último momento. Era como si existiera una fuerza invisible que constantemente le movía la meta un poco más lejos. Moshe empezó a frustrarse, porque no entendía qué estaba haciendo mal. Y cuando haces todo bien, pero los resultados no cambian, eso desgasta. Así que un día decidió buscar ayuda. Viajó durante días hasta encontrar a uno de los grandes sabios de su tiempo, el Baal Shem Tov, un hombre conocido no solo por su conocimiento, sino por su capacidad de ver lo que otros no podían ver. Cuando Moshe llegó, le contó toda su historia. Le habló de su esfuerzo, de sus intentos, de su frustración. Esperaba una respuesta complicada, alguna oración, algún ritual complejo, pero el maestro hizo algo inesperado. Le hizo una sola pregunta. Moshe, ¿qué es lo primero que tomas cada mañana? Moshe se quedó en silencio por un segundo, sorprendido. De todas las preguntas posibles, esa no la esperaba. Un café, Rebe, siempre un café. Lo necesito para empezar el día. El maestro asintió lentamente y luego preguntó, ¿y antes del café, tomas algo? Moshe respondió, no, el café es lo primero. Hubo un momento de silencio, un silencio profundo, como si la respuesta ya estuviera ahí. Entonces el Baal Shem Tov dijo algo que cambiaría la vida de Moshe para siempre. El alma cuando regresa al cuerpo por la mañana llega limpia, como si acabara de salir de un río puro. En ese momento, todo está abierto, todo está disponible, pero lo primero que entra, define el resto del día. Moshe escuchaba, sin interrumpir. Si lo primero que recibe tu cuerpo es amargura, el día comienza con rigor, pero si lo primero que recibe es claridad, el día comienza con bondad. Moshe empezó a entender, no era su trabajo, no era su esfuerzo, no era su suerte, era el orden. El maestro continuó, no te pido que dejes el café, pero antes de él, toma agua, un simple vaso de agua, sosténlo, míralo, y di en voz baja, que la bondad abra mis caminos hoy, y luego bébelo despacio, nada más, sin rituales complicados, sin instrucciones largas, solo eso. Moshe regresó a su casa, con dudas, pero también con respeto, y a veces el respeto es suficiente para obedecer, incluso cuando no entiendes todo. Al día siguiente hizo el cambio. Tomó el agua primero. Los primeros días no pasó nada extraordinario, pero algo dentro de él empezó a sentirse diferente, más tranquilo, más claro, menos presionado. Después de unas semanas, algo empezó a cambiar afuera también. Un cliente antiguo regresó y pagó una deuda que Moshe ya había dado por pérdida. Poco después, apareció una oportunidad inesperada y vendió mercancía que llevaba meses sin moverse. Y con el tiempo, el flujo de su negocio cambió, no de golpe, no de forma mágica, pero sí de forma constante. Moshe volvió con el maestro, sorprendido. Rebe, ¿cómo puede algo tan pequeño cambiar tanto? El Baal Shem Tov sonrió. No fue el agua, fue el orden. Cuando colocas la bondad antes que el rigor, la vida responde en ese mismo orden. Ahora, quiero que lleves todo esto a algo muy simple, a tu propio cuerpo. Porque más allá de la historia, más allá de la espiritualidad, hay algo que puedes comprobar por ti mismo desde mañana. Tu cuerpo, cuando despiertas, no está listo para café. Después de horas sin beber agua, estás deshidratado. Tu organismo está en pausa, tu sistema digestivo está sensible, tu mente está en un estado intermedio, y lo que hagas en ese momento tiene un impacto directo en cómo arranca todo. Cuando tomas café en ayunas, no solo estás despertando, estás forzando, estás empujando tu cuerpo a activarse de golpe. El corazón se acelera, el sistema nervioso se estimula,
el nivel de estrés aumenta. Y aunque sientas energía, no es energía limpia, es energía prestada. Es un impulso que después pasa factura. Ahora compáralo con algo mucho más simple. Un vaso de agua. Agua limpia. Sin estímulos. Sin presión. Cuando el agua entra en tu cuerpo, hidrata, equilibra, activa de forma natural. Tu mente se despierta, pero sin tensión. Tu cuerpo responde, pero sin estrés. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Porque no se trata solo de cómo te sientes, se trata de cómo piensas. Y cómo piensas determina lo que haces. Cuando comienzas el día con estrés, reaccionas más, reflexionas menos. Cuando comienzas con calma, decides mejor. Y aquí es donde la mayoría no se da cuenta de algo clave. Las decisiones que tomas en el día no vienen solo de tu inteligencia, vienen de tu estado. Si tu estado es acelerado, tomas decisiones impulsivas. Si tu estado es claro, tomas decisiones estratégicas. Y eso es lo que separa a alguien que solo trabaja, de alguien que progresa. Porque el dinero no solo responde al esfuerzo, responde a la calidad de tus decisiones. Y la calidad de tus decisiones empieza en cómo despiertas, empieza en ese primer gesto, ese momento tan simple que hasta hoy nunca habías cuestionado. Ahora hay algo más que necesitas entender, porque este no es cualquier momento del año. El tiempo también tiene energía. Y en la tradición judía cada mes tiene una influencia específica, una vibración que afecta cómo se manifiestan las cosas en tu vida. El periodo en el que estamos corresponde al mes de Adar. Y Adar es un mes muy especial. De hecho, el Talmud lo resume con una frase muy clara. Cuando entra Adar, la alegría aumenta. Pero esto no se refiere a una alegría superficial. No es solo sentirte bien, es una energía espiritual real, una frecuencia que tiene la capacidad de romper bloqueos, de abrir caminos, de suavizar lo que antes parecía difícil. En la Cábala, la alegría verdadera es una de las fuerzas más poderosas para neutralizar la energía de restricción. Es lo que debilita el exceso de Geburá y permite que el flujo de Gesed vuelva a activarse. Y aquí es donde todo conecta, porque el agua representa exactamente esa energía de fluidez, de apertura, de vida. Entonces, cuando tú decides comenzar tu día con agua, no solo estás cambiando un hábito, estás alineándote con la energía del mes. Es como si el viento ya estuviera a tu favor, y tú, por primera vez, decides usarlo. Pero hay un detalle importante. Si comienzas el día con rigidez, si comienzas con tensión, si comienzas con el orden invertido, ese flujo no entra. No porque no exista, sino porque no hay espacio para recibirlo. Por eso hay personas que sienten que todo está a su favor, y otras que, aún haciendo lo mismo, sienten que todo cuesta más. No es suerte, es alineación, y este mes tienes una oportunidad real de cambiar ese patrón, una ventana abierta para que lo que antes estaba bloqueado empiece a moverse, pero solo si haces el ajuste correcto, en el momento correcto. Ahora sí, vamos a lo más importante, la práctica, porque todo lo que has escuchado hasta ahora no sirve de nada si no lo aplicas. Y este es uno de esos cambios que puedes empezar mañana mismo, sin esfuerzo, sin dinero, sin excusas. Mañana, cuando abras los ojos, antes de tocar tu teléfono, antes de pensar en tus problemas, antes de ir directo a la cafetera, haz esto, levántate con calma y llena un vaso de agua, agua natural, sin azúcar, sin café, sin nada añadido, solo agua. Toma ese vaso entre tus manos. No lo hagas automático, hazlo consciente, siente el peso del vaso, la temperatura, el momento. Respira una vez profundo y en tu mente visualiza algo muy simple, tu día fluyendo, sin obstáculos, sin tensión, sin bloqueos, como un río limpio, avanzando sin detenerse. Ahora di en voz baja, aunque sea en un susurro, que mi día fluya con claridad, que la abundancia encuentre mi camino y que todo se abra sin esfuerzo. No necesitas palabras complicadas.
Lo importante es la intención. Eso es Kavaná. Dirección consciente de tu energía. Después, bebe el agua. Despacio, no de un solo trago. Siente cómo entra, cómo recorre tu cuerpo, cómo despierta todo desde la calma. Ese momento es el inicio real de tu día. Después de eso, haz lo que siempre haces. Toma tu café. Revisa tu teléfono. Empieza tu rutina. Nada cambia, excepto lo más importante, el orden. Y ese pequeño cambio, repetido cada mañana, empieza a construir algo nuevo, un nuevo patrón, un patrón donde las cosas fluyen más, donde las oportunidades aparecen, donde el dinero deja de sentirse bloqueado, no porque hiciste algo grande, sino porque hiciste lo correcto, en el momento correcto. Ahora quiero que entiendas algo aún más profundo, porque esto no termina en el agua, esto empieza en tus palabras. En la Cábala se enseña que el mundo fue creado a través de la palabra, que lo que se dijo se hizo realidad, y el ser humano, creado a imagen de lo divino, tiene ese mismo poder, en menor escala, pero real. Cada palabra que pronuncias no solo describe tu realidad, la está construyendo. Y hay un momento en el día donde ese poder es más fuerte que en cualquier otro, el amanecer. Ese instante en el que tu mente todavía no está saturada, en el que tu alma acaba de regresar, en el que todo está abierto, es un portal, un espacio donde lo que dices se convierte en semilla. Si en ese momento tus primeras palabras son de preocupación, de estrés, de escasez, eso es lo que plantas. Y lo que plantas crece. Pero si en ese mismo instante tus palabras hablan de fluidez, de apertura, de abundancia, entonces estás sembrando algo completamente distinto. Estás creando un nuevo camino. Por eso la frase que escribiste al inicio no es casual. Mi día fluye como el agua y el dinero llega sin trabas. No es solo una frase bonita, es una instrucción, es una dirección, es una semilla plantada en el momento más poderoso del día. Y cuando repites esa semilla, cada mañana, empieza a convertirse en realidad. Ahora todo depende de ti. Ya sabes cuál es el error. Ya entiendes por qué ocurre. Y ya tienes en tus manos la forma de cambiarlo. La pregunta es simple. ¿Lo vas a hacer mañana? ¿O vas a seguir repitiendo lo mismo, esperando un resultado diferente? Porque la realidad es esta. Tu vida no cambia por grandes decisiones. Cambia por pequeños hábitos repetidos cada día. Y este es uno de esos hábitos que pueden marcar una diferencia real. Así que mañana, cuando despiertes, recuerda este momento. Recuerda lo que aprendiste aquí. Y hazlo, sin pensarlo demasiado, sin buscar excusas. Solo hazlo. Toma el agua primero. Abre el día desde la claridad y deja que el resto fluya. Ahora quiero que hagas algo más. Si este mensaje te hizo sentido, si sentiste que esto era para ti, escribe nuevamente en los comentarios. Mi día fluye como el agua y el dinero llega sin trabas. Hazlo como un compromiso contigo mismo. Y si quieres seguir aprendiendo, si quieres descubrir más principios como este, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana, porque en el próximo video vamos a hablar de otro hábito invisible que millones de personas hacen cada semana y que también está bloqueando su dinero sin que lo sepan. Shalom, y que la abundancia empiece a fluir en tu vida desde mañana.